The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who was actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Hey, Fidelity. Can I get a second opinion on stocks in the Fidelity app? With Fidelity, it's easy to get an outside opinion from independent experts in a single score. And then? When you're ready, trade U.S. stocks and ETFs with no commissions. That's right. I am always right. Investing involves risk, including risk of loss. Online U.S. equity trades and ETFs and a retail Fidelity account. Sell order assessment fee not included. Some account types and securities excluded. Details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Las congregaciones enteras están siendo manipuladas sin darse cuenta. Familias destrozadas, ministerios corrompidos y la verdad sofocada por una fuerza antigua que resurge con nueva apariencia. El espíritu de Jezabel está más activo que nunca y sus tácticas han evolucionado. Mientras muchos duermen, las almas son devastadas. Esta es la historia que pocos tienen el valor de contar, pero que todo cristiano necesita conocer. La ascensión silenciosa. El sol se ponía sobre Samaria cuando una comitiva extranjera cruzó las puertas del palacio. Al frente caminaba una mujer de porte real, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. Era Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. En ese momento, nadie podría imaginar que su llegada marcaría el inicio de la más devastadora infiltración espiritual que Israel haya conocido. El matrimonio con el rey Acab parecía solo una alianza política, pero en las sombras de los corredores del palacio, algo mucho más siniestro estaba a punto de desarrollarse. Como nos relata 1 Reyes 16, 31-33, no pasó mucho tiempo antes de que los altares del Dios verdadero comenzaran a ser sustituidos por símbolos de Baal. Era como un cáncer espiritual que se expandía silenciosamente por el reino. Vea, hermanos míos, lo que sucedió en Israel no fue un simple caso de idolatría. Era una estrategia meticulosamente arquitectada para subvertir la verdadera adoración. Primero vino la sutileza, pequeños cambios, aparentemente inofensivos. Una estatua aquí, un ritual allá. Quienes se oponían eran etiquetados de intolerantes, anticuados, resistentes a la nueva era que se instalaba. Los profetas de Dios comenzaron a desaparecer. Algunos fueron asesinados, otros se escondieron en cavernas. El miedo se instaló entre aquellos que aún permanecían fieles al Señor. Pero observa cómo esta historia se repite hoy, en nuestras propias congregaciones. El espíritu de Jezabel no cambió su estrategia, solo la refinó. En las iglesias modernas, ese mismo espíritu opera a través de tácticas sorprendentemente similares. Ya no es más una cuestión de estatuas de Baal, sino de doctrinas sutilmente corrompidas. Como está escrito en Apocalipsis 2:20, la iglesia de Tiatira fue severamente reprendida por tolerar a aquella mujer Jezabel, que se dice profetisa. ¿Has notado cómo algunos cambios comienzan? Siempre con argumentos aparentemente razonables, siempre presentándose como una actualización necesaria de la fe. Es el viejo veneno en nuevos odres. La misma Jezabel que intimidaba a los profetas de Dios ahora opera a través de estructuras de poder más sofisticadas, pero igualmente letales. Máscaras de la seducción moderna. ¿Qué más me inquieta? La forma en que ese espíritu se ha adaptado a nuestros tiempos. Si en la antigüedad Jezabel usaba fuerza bruta e intimidación abierta, hoy ella viste ropas de luz. Como Pablo nos alertó en 2 Corintios 11, 14, el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Y no es exactamente eso lo que estamos viendo? Déjame contarte algo que presencié recientemente en una conferencia de líderes. Una oradora carismática subió al púlpito. Su mensaje era cautivador, lleno de revelaciones especiales y promesas de un nuevo mover de Dios. Pero algo estaba mal. Detrás de las palabras dulces y de la aparente unción, había un sutil desvío de la verdad bíblica.
Así es como comienza, no con herejías descaradas, sino con pequeños desvíos presentados como nueva revelación. Como está escrito en Colosenses 2, 18-19, muchos son engañados por visiones que dicen tener, infladas por su propia mente carnal. El discurso siempre es el mismo. Dios está haciendo algo nuevo. Necesitamos liberarnos del legalismo. Las antiguas formas ya no funcionan. ¿Has notado cómo lo profético ha sido usado como herramienta de manipulación? Personas se levantan declarando, así dice el Señor, para validar sus propias agendas. Es el mismo espíritu que operaba a través de los profetas de Baal, ahora disfrazado de espiritualidad cristiana. Como Jeremías 23, 16 nos advierte, hablan visión de su corazón, no de la boca del Señor. Lo más perturbador es ver cómo ese espíritu ha transformado iglesias en centros de terapia espiritual vacía. No me entiendas mal, la cura emocional es importante, pero cuando el Evangelio se reduce a mensajes de autoayuda espiritual, perdemos su esencia transformadora. Jesús no murió en la cruz para que solo nos convirtamos en emocionalmente equilibrados, sino para reconciliarnos con Dios y ser salvos. El enfoque es la vida eterna, hermanos míos. ¿Y los dones espirituales? ¿Cómo han sido distorsionados? Manifestaciones impresionantes son exaltadas sobre el fruto del Espíritu. Carisma sustituye al carácter, como Jesús nos alertó en Mateo 7, 22-33. Muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero oirán, nunca te conocí. Anatomía de la destrucción. Hay algo profundamente perturbador sucediendo en nuestras iglesias. Como un cáncer silencioso, el espíritu de... Looking for a protein shake that tastes as good as it performs? Meet Rockin' Protein Max. Packed with 50 grams of fuel, it'll help you keep up when your day won't slow down. And because it's always creamy and never chalky, every sip tastes great. Even better, it's lactose-free and has 0 added sugar. It's not every day you find a protein shake you actually want to finish. Catch Rockin' Protein in the dairy cooler at a store near you. Rockin' Protein and Shamrock Farms are registered trademarks of Shamrock Foods Company. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Watch Remarkably Bright Creatures with your remarkable moms this Mother's Day weekend, only on Netflix May 8th. De Jezabel corroe los pilares de la fe, exactamente como lo hizo en la antigua Israel. En 2 Pedro 2, 1-3, el apóstol ya nos alertaba sobre esto, falsos maestros infiltrándose sigilosamente, trayendo herejías destructoras. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? El patrón siempre es el mismo. Mira la historia de Jezabel en Israel. Ella no llegó derribando altares del Señor de inmediato. No. Fue mucho más astuta que eso. Primero estableció su presencia a través de una alianza aparentemente legítima, el matrimonio con Acab. Luego, paso a paso, fue introduciendo la adoración a Baal. Un altar aquí, un ritual allá, hasta que la verdadera adoración estaba completamente corrompida. Y hoy, el mismo espíritu opera en las sombras de nuestros templos. Como dice Apocalipsis 2:20, la iglesia de Tiatira enfrentó ese mismo desafío. Toleras a aquella mujer Jezabel que se dice profetisa. Nota bien, ella se decía profetisa, usaba lenguaje espiritual, aparentaba autoridad divina. La destrucción siempre comienza con el ataque a la autoridad establecida por Dios. Es sutil, un cuestionamiento aquí, una crítica velada allá. Como está escrito en Judas 1:8, rechazan la dominación y vituperan las autoridades. ¿Has visto eso suceder? Esas reuniones después del culto, donde las decisiones del liderazgo son revaluadas, y la doctrina. Cómo duele ver verdades fundamentales siendo diluidas. Pablo ya nos alertaba en 2 Timoteo 4, 3-4 sobre tiempos en que no soportarían la sana doctrina. ¿Y no es exactamente eso lo que vemos? La palabra siendo reinterpretada para acomodar todo tipo de práctica mundana. Lo más devastador es el impacto en las familias. Como en la antigua Israel,
Vemos hogares enteros siendo destruidos por esa influencia maligna. Pablo no estaba bromeando cuando enfatizó en 1 Timoteo 3, 4-5 la importancia del liderazgo familiar. Sabía que familias quebradas debilitan toda la iglesia. El poder detrás del trono. En la historia de Jezabel, vemos cómo ella manipulaba al rey Acab, pero mantenía su propio centro de poder. ¿Ahora gobiernas el reino de Israel? 1 Reyes 21:7, preguntó con desdén a su esposo. ¡Qué arrogancia! ¡Qué revelación del verdadero poder que operaba en los bastidores! Hoy ese mismo espíritu opera en las estructuras de poder de nuestras iglesias. No te engañes, el objetivo no es solo influencia, es control total. Como está escrito en 3 Juan 1:9, Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es la misma sede de poder, solo que con una cara más religiosa. Observa el patrón. Primero viene la adulación, palabras dulces, profecías edificantes, manipulación a través de falsa espiritualidad, como Pablo alertó en Romanos 16:18, mediante palabras suaves y halagadoras, engañan los corazones de los incautos. ¿Cuántos líderes ya no han caído en esa trampa? Y los nuevos movimientos que surgen dentro de las iglesias, grupos especiales que alegan tener una unción diferenciada, un nuevo mover de Dios. Es el mismo espíritu que operaba en los profetas de Baal, creando estructuras paralelas de poder espiritual. En 1 Reyes 18, vemos cómo esos falsos profetas tenían acceso directo al palacio, mientras los verdaderos profetas de Dios eran perseguidos. En el Monte Carmelo, una batalla espiritual sin precedentes se desarrolló. Era el poder del Dios verdadero contra las fuerzas de las tinieblas. Hoy necesitamos entender las tácticas que ese espíritu de Jezabel usa para que podamos permanecer firmes en la verdad bíblica. Como está escrito en Efesios 6:12. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Qué hizo Jezabel tan eficaz en su época? Las Escrituras nos revelan su modus operandi. En 1 Reyes 16 vemos que ella no solo practicaba idolatría, sino que la institucionalizaba. Establecía sistemas enteros dedicados a desviar al pueblo de la verdadera adoración. Y hoy, los métodos pueden haber cambiado, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Observa el patrón bíblico. Ella atacaba la verdadera adoración, ofreciendo alternativas atractivas. Los profetas de Baal no solo practicaban rituales, sino que ofrecían una experiencia espiritual completa que apelaba a los sentidos y deseos carnales. Como está escrito en 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino amontonarán para sí doctores conforme a sus propias concupiscencias. El discernimiento espiritual es nuestra mayor defensa. Como Jesús alertó en Mateo 24:24, falsos cristos y falsos profetas se levantarán y harán señales y prodigios tan grandes que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. No es una cuestión de poder espiritual, sino de verdad y santidad. La buena noticia, el mismo Dios que respondió con fuego en Carmelo continúa con nosotros hoy, como está escrito en 1 Juan 4:4. Más grande es el que es. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. Está en vosotros que el que está en el mundo. La victoria no viene por fuerza ni por violencia,
sino por el Espíritu del Señor. La seducción espiritual es más peligrosa que la seducción física. En Apocalipsis 2, 20, vemos cómo Jezabel seduce a los siervos no solo con atractivos carnales, sino con una espiritualidad corrupta. Son promesas de poder, revelaciones exclusivas y experiencias sobrenaturales que desvían del verdadero evangelio. El control era la marca registrada de Jezabel. En 1 Reyes 21, vemos cómo ella manipulaba no solo a Acab, sino todo un sistema judicial para alcanzar sus objetivos. La muerte de Nabot revela el extremo de esa manipulación, usando autoridad espiritual y política para destruir vidas inocentes. ¿Por qué tantos caían en sus trampas? La respuesta está en 2 Corintios 11, 3. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también de alguna manera se corrompan vuestros sentidos. El engaño viene disfrazado de sabiduría espiritual, de nueva revelación. El aspecto más perturbador es cómo ese espíritu distorsiona la verdadera autoridad espiritual. En 1 Reyes 18, 19, vemos que Jezabel sostenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Era un sistema entero dedicado a sustituir la verdadera adoración por una falsificación convincente. Y el antídoto siempre ha sido y siempre será la palabra de Dios. Como está escrito en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de 2 filos. El discernimiento viene del conocimiento profundo de las Escrituras y de la intimidad genuina con Dios. El camino de la restauración. El Señor siempre preserva un remanente fiel. En 1 Reyes 19, 18, Él revela a Elías: «Dejé quedarme en Israel 7,000, todos los rodillas que no se doblaron a Baal». Incluso bajo la más intensa persecución de Jezabel, Dios mantuvo a su pueblo. La restauración comienza con un arrepentimiento genuino. Observa el patrón en Apocalipsis 2, 21-22. Le di tiempo para que se arrepintiera, y no quiso arrepentirse. El Señor, en su misericordia, siempre ofrece oportunidad de cambio antes del juicio. La purificación del templo espiritual exige coraje. Como Jehú en 2 Reyes 9, necesitamos enfrentar ese espíritu con autoridad espiritual legítima, no a través de la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. No por fuerza ni por violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4:6. El proceso de sanación implica discernimiento renovado. En 1 Juan 4:1 somos instruidos: Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. La restauración requiere sabiduría para distinguir lo verdadero de lo falso. La verdadera autoridad espiritual se establece a través del servicio humilde. Jesús enseñó en Marcos 10, 42-44, que no debemos ejercer autoridad como los gentiles, sino servir. Es el opuesto directo del espíritu controlador de Jezabel, la batalla por la verdadera adoración. ¿Qué más me impresiona cuando leo sobre Elías? La firmeza de él en tiempos tan difíciles. Imagina, estaba prácticamente solo contra un sistema entero, dominado por el espíritu de Jezabel. En 1 Reyes 18, él enfrentó a 850 profetas falsos, y no tembló. ¿Por qué? Porque conocía al Dios al que servía. Es increíble cómo la historia se repite, ¿verdad? Hoy, así como en aquella época, existe una batalla intensa por la verdadera adoración. En Juan 4, 23, Jesús habla sobre los verdaderos adoradores que el Padre busca, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. No es sobre apariencia, no es sobre rendimiento, es sobre un corazón genuinamente rendido a Dios. Lo que sucedió en el Monte Carmelo nos enseña tanto. Allí, Elías hizo una pregunta que aún resuena: ¿hasta cuándo saltarán entre 2 pensamientos? 1 Reyes 18, 21. Es esa historia de querer agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo, ¿sabes? No funciona, nunca funcionó. Y mira qué cosa interesante. Mientras los profetas de Baal gritaban, saltaban, se cortaban, todo ese espectáculo, Elías simplemente oró una oración simple y sincera.
La verdadera adoración no necesita pirotecnia. Como está escrito en 1 Samuel 16, 7, el hombre ve el exterior, pero el Señor ve el corazón. La fuerza del silencio. ¿Recuerdas ese momento en que Elías, después de toda esa batalla en el Monte Carmelo, se encontró con Dios? Es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Allí, en 1 Reyes 19, después de todo ese ruido, todo ese enfrentamiento, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en esa vocecita suave y apacible. Y eso me hace pensar tanto. Mientras el espíritu de Jezabel siempre busca el espectáculo, el ruido, la demostración de poder, Dios frecuentemente opera en el silencio. Es como si Él nos dijera: Hijo, para escucharme de verdad, necesitas hacer silencio. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Has notado cómo las personas más cercanas a Dios en la Biblia tenían esos momentos de soledad con Él? Moisés en el monte, David en el campo con sus ovejas, Jesús siempre retirándose a lugares desiertos. En Salmos 46, 10, Dios nos dice claramente: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es precisamente eso lo que el espíritu de Jezabel más teme, ese encuentro íntimo con Dios. Por eso tanta agitación, tanto ruido, tanta programación. No que las actividades sean malas, pero cuando nos impiden tener esos momentos profundos con Dios, algo está mal. En Isaías 30, 15, encontramos una verdad preciosa. En el descanso y en la confianza estará vuestra fortaleza. ¿No es increíble? Mientras el mundo, y a veces incluso nuestras iglesias, grita que necesitamos hacer más, ser más, aparecer más, Dios nos llama al silencio, a la intimidad. Otro día, estaba meditando sobre esa historia de Eliseo. ¿Sabes cuando él pidió porción doblada del espíritu de Elías? Es un pasaje que me conmueve mucho. En 2 Reyes 2, 9, vemos a ese joven discípulo haciendo un pedido audaz. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en el precio que pagó por ello? Antes que nada, Eliseo tuvo que dejar todo atrás, literalmente todo. Cuando Elías lo llamó, él estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. No era poca cosa, ¿ves? Él era un hombre rico, próspero. Pero ¿sabes qué hizo? En 1 Reyes 19, 21, dice que él mató a los bueyes, quemó el arado y siguió a Elías. A veces me pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio hoy? Y no fue solo eso. Por años Eliseo sirvió a Elías fielmente. En la Biblia, él es conocido como aquel que derramaba agua en las manos de Elías. Imagina, un hombre que tenía propiedades, sirviendo como auxiliar. Qué contraste con el espíritu de Jezabel, que siempre busca dominar, controlar, aparecer. Lo más interesante es que en ningún momento vemos a Eliseo quejándose o intentando tomar el lugar de Elías. En 1 Pedro 5:6 encontramos este principio tan precioso. Vestíos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es gracioso cómo hoy mucha gente quiere el manto sin pasar por el proceso, ¿sabes? Quiere el poder sin la preparación, la unción sin la sumisión, pero el verdadero discipulado tiene un precio. Jesús mismo dijo en Lucas 14:33, Así pues, todo el que entre vosotros no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La trampa de la popularidad. ¿Sabes cuando estás viendo una película y logras percibir exactamente dónde el personaje principal cometerá un error? Pues sí, cuando leo sobre los reyes de Israel, tengo esa misma sensación. Principalmente cuando pienso en el rey Acab. Aquí estaba él, rey del pueblo elegido de Dios, pero cayó en una trampa que aún hoy atrapa a mucha gente, la búsqueda de la popularidad. En 1 Reyes 16 vemos cómo todo comenzó.
Acab no se despertó un día y decidió seguir a Baal, ¿verdad? Fue poco a poco. Una decisión aquí, otra allá, siempre pensando en lo que sería más popular, en lo que agradaría más al pueblo y a las naciones vecinas. Me duele el corazón cuando leo esto, porque veo a tanta gente hoy cayendo en la misma trampa. ¿Has notado cómo es difícil nadar contra la corriente? Otro día estaba pensando en eso. En Juan 15, 19, Jesús dice algo muy fuerte. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Es esa historia, ¿sabes? Cuando decides seguir la verdad de Dios sin concesiones, no todo el mundo va a gustar. Lo más interesante es que Acab sabía la verdad, conocía la historia de su pueblo, los milagros de Dios, tenía todo para ser un rey conforme al corazón del Señor. Pero entonces entra esa presión, ese deseo de ser aceptado, de no ser visto como demasiado radical. En Gálatas 1, 10, Pablo hace esa pregunta que nos molesta. ¿Busco ahora agradar a los hombres o a Dios? Y mira qué cosa. Cuanto más Acab intentaba agradar a todos, más se alejaba del único cuya opinión realmente importaba. Hay un pasaje en Santiago 4 que es como una bofetada, con amor claro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Reflexionando sobre esos siervos de Abdías que se escondieron en las cavernas. La Biblia dice que eran 100 profetas, escondidos en grupos de 50. Imagina la situación. Tenían que vivir escondidos, mientras los profetas de Baal andaban libremente por el palacio. Pero lo que más me toca en esta historia es su fidelidad. Allí, en la oscuridad de esas cavernas, ellos seguían firmes en su fe, sin aplausos, sin reconocimiento, lejos de los reflectores. Me hace pensar en Hebreos 11, ¿sabes? Esa galería de la fe que habla de personas que anduvieron vestidos de pieles de ovejas y cabras, desamparados, aflitos y maltratados. Y hay una cosa que siempre me sorprende cuando leo esta historia: Abdías. Aquí estaba un hombre que servía en la corte del rey Acab, pero en secreto ayudaba a los profetas del Señor. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Imagina la presión que vivía. Cada día tenía que equilibrar sus responsabilidades en el palacio con su compromiso con Dios. Es como aquel versículo en Daniel 6, 10. Cuando Daniel seguía orando incluso sabiendo que podía ser lanzado a los leones. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa ser fiel cuando todo y todos parecen ir en dirección opuesta? Es como nadar contra la corriente. Pero entonces recordamos esa hermosa promesa en Apocalipsis 2, 10. Sed fieles hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. A veces me pregunto si tendría el mismo coraje, pero ¿sabes qué? La fidelidad no se trata de momentos heroicos, se trata de decisiones diarias. Es elegir a Dios hoy, mañana, después, incluso cuando nadie está viendo. En el Monte Carmelo hay un detalle que pocos notan. En el momento decisivo, Elías no hizo un espectáculo, no gritó, no saltó. En 1 Reyes 18, 36, él simplemente oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac e Israel, manifiéstame hoy que tú eres Dios en Israel. Una oración simple, directa, pero llena de autoridad. El poder no estaba en la elaboración de la oración, sino en su fuente. En contraste directo con los profetas de Baal, que pasaban horas en rituales dramáticos, Elías demostró que la verdadera autoridad espiritual viene de la relación con Dios. Es lo que Jeremías 23, 29 dice: ¿Acaso mi palabra no es como fuego, dice el Señor, y como un martillo que desmenuza la peña?
Es impresionante cómo la palabra profética verdadera tiene el poder de cambiar situaciones. Cuando Elías declaró que no habría lluvia, no era una predicción del tiempo, era una palabra con autoridad divina. En Santiago 5, 17-18, aprendemos que él oró fervientemente, y el cielo se cerró por 3 años y medio. Pero hay otro aspecto que necesita ser destacado, la responsabilidad que viene con ese don. La palabra profética verdadera nunca busca exaltar al profeta, sino siempre apunta a Dios. Como está escrito en 2 Pedro 1, 21, nunca jamás cualquier profecía fue dada por voluntad humana, sino hombres santos hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Pero antes incluso de que Jezabel apareciera en escena, el pueblo ya estaba espiritualmente vulnerable. ¿Por qué? En Oseas 4, 6 encontramos la respuesta. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No era una falta de información, sino una negligencia profunda con las cosas de Dios. Fue en ese terreno fértil de negligencia que el espíritu de Jezabel encontró espacio para operar. Es como una casa con las puertas destrancadas. El ladrón no necesita forzar la entrada. En Proverbios 25, 28 tenemos esta imagen poderosa. Como ciudad derribada, sin muro, así es el hombre que no tiene dominio propio. La negligencia rara vez ocurre de repente. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Comienza con pequeños compromisos, una oración apresurada aquí, una lectura bíblica saltada allá. Como está escrito en Cantares 2, 15, atrapénos las zorritas que hacen daño a los viñedos. Son las pequeñas concesiones que comprometen nuestra vigilancia espiritual. Cuando estudiamos el reinado de Acab, vemos que él heredó un reino ya comprometido espiritualmente. Sus antecesores habían establecido un patrón de tolerancia con la idolatría. En 1 Reyes 16:30 leemos que Acab hizo más mal que todos los que fueron antes de él. Cada generación que negligenciaba la verdad habría más espacio para que la siguiente se desviara aún más. Y una de las pasajes más reveladoras de la Biblia está en 2 Reyes 17:33. Así temían al Señor, pero también servían a sus propios dioses. Es increíble cómo esta situación sigue siendo tan actual. El pueblo quería agradar a Dios, pero no quería renunciar a los ídolos, un intento imposible de servir a 2 señores. Esta doble lealtad es como una enfermedad espiritual silenciosa. En Santiago 1:8 encontramos el diagnóstico. El hombre de corazón doblado es inconstante en todos sus caminos. Es esa historia de querer un pie en el cielo y otro en el mundo, ¿sabes? El resultado: inestabilidad espiritual total. El profeta Elías entendió esto perfectamente cuando desafió al pueblo en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo saltarán entre 2 pensamientos? 1 Reyes 18:21 era un llamado a la decisión definitiva. Nada de término medio, nada de contemporización. El mismo desafío resuena hoy. O es Dios, o no lo es. La sanación comienza con un diagnóstico honesto. Como dice el salmista en Salmos 130, 23-24, sondadme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí algún camino malo. Se necesita coraje para hacer este examen sincero del corazón. Pero la parte más difícil no es el diagnóstico, sino el tratamiento. Como Jesús enseñó en Mateo 6:24, es imposible servir a 2 señores. No existe término medio cuando se trata de lealtad espiritual. La sanación de la doble lealtad exige decisiones radicales, elecciones claras y un compromiso renovado con la verdad. Necesitamos entender una cosa fundamental. Antes de reconstruir, es necesario limpiar. En 2 Crónicas 34, 3:8, vemos cómo el rey Josías primero destruyó los altares de Baal antes de restaurar el templo. No se puede construir algo nuevo manteniendo cimientos comprometidos. El Señor nos enseña en Joel 2:25, restituiré los años que fueron consumidos por la langosta. Qué promesa poderosa, pero nota que esa restitución viene después del arrepentimiento genuino. En Joel 2:12-13, Dios llama, volved a mí de todo vuestro corazón,
y esto con ayunos y con llanto y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. La verdadera restauración no es superficial. En Ezequiel 36, 26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Es una transformación que comienza de dentro hacia afuera. No es solo cambiar comportamientos externos, sino una renovación completa del corazón. Esta restauración también necesita ser comunitaria. Como Nehemías lideró al pueblo en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cada uno haciendo su parte. El trabajo de restauración es una responsabilidad colectiva donde cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel fundamental. El profeta Isaías dice algo poderoso en 43, 19. He aquí que hago una cosa nueva que saldrá, ¿no la percibís? Es increíble cómo Dios siempre prepara un nuevo amanecer después de las noches más oscuras. Después de que Jezabel fue removida, vemos un período de renovación espiritual en Israel que nos enseña mucho. Primero, hubo un redescubrimiento de la verdadera adoración, como en 2 Reyes 10, 28, cuando todas las huellas de Baal fueron removidas del medio del pueblo. Pero nota, no bastaba con destruir los altares falsos, era necesario restablecer la verdadera adoración. En Amós 9, 11, Dios promete: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Hay un principio espiritual poderoso aquí. La renovación genuina siempre comienza en el altar. En 1 Reyes 18, 30, antes de que el fuego descendiera, Elías restauró el altar del Señor que estaba en ruinas. Es ese proceso de volver a los fundamentos, a las verdades básicas que fueron negligenciadas. La marca del nuevo amanecer es la autenticidad. En Sofonías 3, 13, Dios habla de un remanente que no cometerá iniquidad ni profetizará mentira. Nada de apariencias, nada de religiosidad vacía. Es un retorno a la simplicidad y pureza del Evangelio. Y mira qué cosa hermosa. Dios promete en Ezequiel 34, 26, hacer de ellos una bendición en los lugares alrededor. La restauración no es solo para nosotros, es para impactar a toda una generación. Como el rocío que refresca la tierra seca, un pueblo restaurado trae vida por donde pasa. En Malaquías 2, 7, leemos que los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento. Después de un periodo de engaño espiritual, es crucial restablecer los pilares de la verdad. El papel de los guardianes espirituales nunca ha sido tan importante como ahora. Es fascinante ver cómo Dios siempre levanta centinelas en tiempos críticos. En Ezequiel 3, 17, el profeta es designado como centinela para la casa de Israel. No era una posición de orgullo, sino de tremenda responsabilidad. Los guardianes necesitan estar alertas, discerniendo los signos de los tiempos. El verdadero guardián tiene características específicas. En 2 Timoteo 2, 15, Pablo habla sobre ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de la verdad. No es solo conocimiento teológico, es vivir la verdad que se predica. Como está escrito en Tito 2, 7, debemos ser ejemplo de buenas obras en todo. La misión del guardián no es solo proteger, sino también equipar a otros. En Efesios 4, 12-13, vemos que el objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es formar una nueva generación que entienda los peligros del espíritu de Jezabel y sepa cómo permanecer firmes en la verdad. Pero hay un detalle crucial. Los guardianes necesitan operar en unidad. En Juan 17, 21, Jesús ora por la unidad de sus seguidores. ¿Por qué? Porque un guardián aislado es vulnerable. El enemigo adora atacar a líderes solitarios. Es esa historia del león que rodea a la presa aislada del rebaño. Llegamos al momento más poderoso de este viaje. En 2 Reyes 10, 28, leemos: Así Jehú destruyó a Baal en Israel. Pero la verdadera victoria no estaba solo en la destrucción de lo falso, sino en el legado que quedó para las próximas generaciones. En Jueces 2:10 encontramos una advertencia seria. Se levantó otra generación después de ellos,
que no conocía al Señor ni tampoco las obras que hizo a Israel. Este versículo nos alerta. No basta con ganar la batalla hoy. Necesitamos pasar el testigo de la verdad a la próxima generación. El legado de la victoria sobre el espíritu de Jezabel necesita incluir 3 elementos fundamentales. Primero, el conocimiento profundo de la palabra, como en Salmos 78, 5-7. Estableció un testimonio en Jacob para que la generación venidera lo supiera. Segundo, el discernimiento espiritual agudizado, como en Hebreos 5, 14, que habla de aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal. Y tercero, el coraje inquebrantable de permanecer en la verdad, como en Josué 1, 9. Pero quizás el aspecto más importante de este legado es la restauración del primer amor. En Apocalipsis 2, 4-5, incluso después de identificar la influencia de Jezabel, Jesús habla de volver al primer amor. Al final, no se trata de poder, no se trata de batalla, se trata de un corazón apasionado por Dios. La historia de Israel nos enseña que cada victoria espiritual necesita ser consolidada. En Nehemías 9, 38, después de la restauración, el pueblo hizo un acuerdo firme con Dios. Este compromiso renovado con la verdad es lo que garantiza que el espíritu de Jezabel no encuentre más espacio para operar. Y así terminamos este viaje con una certeza: la victoria no es nuestra, es de Él. Como está escrito en 1 Corintios 15, 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.